borracho de este intervencionismo gran aventurero, que ya sabemos que se cambió el nombre de Fidel Hipólito a Fidel Alejandro porque estaba destinado a la conquista del planeta, y había una sociedad tan dispuesta a escuchar locuras de esa magnitud que los primeros episodios en los que él participa, en 1947, en el intento de invasión a República Dominicana, que se dice rápido, pero estamos hablando de 3.000 hombres y 27 aviones. Es decir, era una invasión, era el doble de la invasión de Valle de Cochinos. Era realmente bastante notable lo que se llamó después Cayo Confite y que fue algo que abortó. Unos meses más tarde, bueno, él sale de ese intento fallido y precisamente como consecuencia de eso acaba en Bogotá y lo sorprende allí el Bogotazo. ¿Qué hace Fidel Alejandro en Bogotá cuando de pronto hay una especie de erupción y de guerra civil en el país? Ese muchacho que tiene 22 años, junto con Rafael del Pino, que era su amigo y compañero, se van a una estación de policía a sublevar la estación de policía para crear un grupo armado, sabe Dios para qué. Ellos acaban, por supuesto, los agarran presos, los meten, los saca el embajador cubano y en un avión que llevaba reses acaba la delegación de estudiantes cubanos que estaban allí, entre ellos estaba Fidel, acaban en La Habana gracias a la intervención del embajador. Pero eso forma parte ya de lo que va a ser la mentalidad de Fidel. Existe en ese momento en el Caribe lo que se llamó la Legión del Caribe, que formaron los costarricenses, los guatemaltecos, exilados dominicanos, y con la ayuda de los gobiernos auténticos cubanos. Los auténticos gobernaron entre 1944 y 1952. En ese mismo periodo es cuando se crea la Legión del Caribe, cuando se produce la Revolución de Costa Rica en 1948, que era una operación internacional, y ahí de nuevo hay una participación cubana interesante. El tráfico de armas de Cuba hacia Guatemala, de Cuba hacia Costa Rica, luego la presencia cubana, hay una invasión en 1955 de Nicaragua a Costa Rica, y hay una pequeña brigada cubana que va a apoyar a Figueres. Esa es la atmósfera de Fidel Castro. Por eso cuando él está en la sierra, él escribe una carta en la que dice que su destino es, después del triunfo de la revolución, es seguir luchando para siempre contra los Estados Unidos. Que sí, más o menos, estoy glosándolo de memoria. Eso es lo que él tiene en la cabeza. Triunfa la revolución, inmediatamente empiezan las aventuras revolucionarias. La primera es Panamá, la segunda es República Dominicana. Hay un pretexto que ellos esgrimen, que es que Estados Unidos inmediatamente empezó a agredirlos y les declaró el embargo. No, eso no es verdad, eso ocurrió después. Las intervenciones cubanas en el exterior empiezan inmediatamente después del triunfo de la revolución. Y ahí hay una cadena de actos de intervención que se van complicando y que se van haciendo cada vez más técnicos y con mayores recursos en la medida en que Cuba se involucra con la Unión Soviética. Porque la Unión Soviética, a ese impulso primario aventurero, le da sentido, forma, métodos y recursos. Y termina pasando de las pequeñas aventuras de guerrilleros al movimiento de grandes ejércitos. Hay que saber lo que significa mandar 40.000 soldados y oficiales con sus equipos a África a pelear durante 15 años. Eso es un esfuerzo de gran potencia que solo se podía hacer con el concurso de la Unión Soviética. El resumen de todo esto es que efectivamente Fidel tenía una visión de sí mismo totalmente desproporcionada y loca y alejada de la realidad.
pero tuvo el concurso de una sociedad que fue capaz de recibir esos mensajes tan absurdos, tan fuera del sentido común, y convertirlos en objetivos nacionales. Han pasado muchos años, bueno, la intervención en África terminó en el 90 y uno se encuentra muchos jóvenes cubanos que todavía sienten, incluso están exilados y rechazan el comunismo y saben que aquello es un desastre, pero sienten un cierto orgullo por haber formado parte de aquellas aventuras juveniles. He conocido varios casos interesantísimos con los que he discutido lo que es la incoherencia esencial que hay detrás de esa postura. La consecuencia final de todo esto, cuando algún día enterremos primero a los Castro, que parece que eso es muy difícil, es una operación muy complicada, porque se resisten de una manera absolutamente incómoda a morirse, ¿no? Pero cuando eso ocurra, con ellos y con este episodio va a desaparecer de la historia de Cuba esa equivocada manera de entender el destino, el mejor destino del país, esa lectura irreal de las posibilidades del país. ¿Qué es lo más importante? Es decir, una sociedad debe tener conciencia de cuáles son sus posibilidades, de cuáles son sus alcances reales y en función de eso trazar sus objetivos. Creo que va a haber un saludable encogimiento del destino nacional, que no es conquistar el planeta, sino conquistar la pobreza, conquistar las posibilidades de vivir organizada y razonablemente dentro del país. Para esos fines, yo creo que ese libro que está preparando el Instituto va a tener alguna utilidad. Muchas gracias.